Cáncer, bienvenido a tu lectura semanal del 2 al 8 de diciembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. ¿Cómo estás? Quiero invitarte a suscribirte en mi canal, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Y cuéntame un poco de ti. Yo leo todos los mensajes, pero se me hace difícil responder a todos por la cantidad de mensajes que me llegan, pero no te preocupes porque igualmente, aunque no les responda, yo los leo. Gracias por todo su cariño y todo su amor. Pronto voy a estar publicando los videos que van a ser las predicciones para el 2020 de tu signo, mis guerreros de Cáncer. Y los voy a estar publicando en orden de los videos más vistos a los menores vistos. Así es que si tú quieres ser de los primeros videos en ser publicados para las predicciones del 2020 este mes de diciembre, te invito a que dejes tus deditos para arriba y que compartas este video. Invita a tus amistades para que lo vean. Los videos más vistos van a ser publicados de primero. Vamos a iniciar esta semana con un consejo para ti, un consejo de mi parte, utilizando mi libro Consejos de J Tarot. Ya está disponible, lo puedes adquirir en la descripción. En Amazon.com está la información, tanto en México, en Canadá, Estados Unidos, Europa, Australia, en varios países lo puedes adquirir. Piensa en estos momentos en una situación por la cual estés pasando y vamos a ver cuál es el mensaje que te dan en estos instantes tus guías. Dice: la respuesta puede llegar a ti en otro idioma. Así es que estate atento a canciones, estate atento a situaciones o personas que puedan estar a tu alrededor hablando en otro idioma. O puedas estar recibiendo señales por medio de anuncios que veas en televisión, que veas en internet. Y allí va a estar llegando tu respuesta. Así que atento cuando estés escuchando a otras personas hablar. Para otros de ustedes te están indicando de que no apuestes a eso. Que tu respuesta o lo que tú estás esperando, lo que tú estás buscando está en otro lugar, en otro lado. Y también con estos mensajes ustedes pueden desarrollar su intuición, recibiendo también así los mensajes de parte de mis guías que van a conectar con los suyos. Cáncer, vamos a ver esta semana para ti cuál es el mensaje que tienes con respecto a las energías que tienes a tu alrededor. Vamos a ver cuáles son estas energías que si son positivas definitivamente tienes que aprovecharlas para que puedas crecer. Y hablando de crecer, la carta que sale para ti es la carta de madurez. Una carta que te indica, Cáncer, de que esta semana vas a poder conectar con esa situación, con esa persona madura, con esa voz de la experiencia que tienes dentro. Incluso podría estarte hablando de que podrías estar recibiendo consejos de una persona sabia. Una persona madura que va a estarte indicando cuáles son los pasos que tienes que tomar frente a diversas situaciones de dificultad que puedan presentarse en tu vida. Va a ser una semana en donde tú vas a poder percatarte de que las cosas que en algún momento te estaban haciendo sentir mal o que eran difíciles para ti, en realidad no eran de gran valor o de gran peso. Es como que te das cuenta que una situación por la cual tú tuviste algún tipo de conflicto, en realidad no lo ameritaba, no llegaba hasta allá, pero las cosas tú las llegaste a sacar de proporción y llegaste como a que eso se elevara y explotara cuando en realidad no estaba pasando nada. Todo estaba desde el punto de vista que tú lo estabas viendo mal, pero en realidad si alguien lo ve desde un punto de vista objetivo, la situación estaba bien y esa madurez va a llegar a ti. Vamos a ver cuáles son las energías que tienes esta semana en general en tu vida. Vamos a empezar primero que todo con tu familia. Tienes la carta de la sacerdotisa. Con tus amigos, la carta del 3 de bastos. En tu trabajo, la carta del sota de copas. Si estás buscando trabajo, la carta de la fuerza. Si estás en una relación, el 2 de bastos. Si estás soltero, tienes la carta de la luna. Y ahora vamos a entrar en detalles con cada una de ellas. Quédate conmigo al final porque tengo una lectura para ti donde puedes hacer una pregunta de sí o no. Tengo cartas nuevas, es lo que quise decir, para que las utilices aquí junto a mí. Mira, tu familia, la carta de la sacerdotisa, te está hablando de una mujer sabia, de una mujer con conocimiento. Guerreros de Cáncer, podría representar incluso a tu madre o una abuela, la cual va a estarte dando algún consejo muy importante, un consejo que le va a salir del corazón. Y puede eso que tenga que ver con la decisión que tú habías tomado en algún momento o que actuaste tal vez de una forma inmadura. Y esa conversación con esta persona durante esta semana, que puede ser que tú busques a esta
figura materna para que te dé la guía o ella te busque a ti, definitivamente te va a ayudar a encontrar ese balance y esa conexión con tu vida y vas a poder ver las cosas con una mirada objetiva. Incluso aquí hay energías donde podrías estar realizando comunicación con alguien que tenías a la distancia. Tus amistades con la carta del 3 de bastos te marca muchísimo como si estuvieses a punto de hacer algún tipo de viaje. Puedes hacer este viaje con tu pareja, pues me voy a adelantar un poco con la carta del 2 de bastos, pero parece que aquí hay un viaje que definitivamente podrías estar recibiendo junto a tu pareja para que vayas a visitar amistades, familiares, pues más que todo amigos, ya que esto está en la sección de amigos, pero pueden ser de esos amigos que se sienten que son como tus hermanos del alma, que son como tus familiares, de tus hermanos de otra madre o hermanos de otro padre. Puedes estar haciendo este viaje, vas a estar recibiendo esta semana esa invitación para que vayas con tu pareja a visitar a esta amistad de hace mucho tiempo que está en otras tierras y que definitivamente te extraña. Me voy a saltar y voy a hablar acerca de los que están en una relación, pues porque está relacionado con lo que estoy hablando en este momento de las amistades. Porque te están indicando que aquellos que están en pareja, aquellos que están en una relación, están organizando un viaje con esta carta del 2 de bastos. Están hablando con amistades en el extranjero. Está muy apegada esa conversación. Y podría que ustedes estén teniendo o hubieran tenido en algún momento ese conflicto con esta persona en el extranjero con la cual vas a hacer las paces por medio de tu madre o de una figura materna con la cual definitivamente estarían conectando y haciendo esta visita para arreglar las cosas y compartir en familia. Puede ser también que los esté uniendo una figura materna a sus amistades y a ustedes. Aquí hay como una gran reunión, un gran viaje que va a realizar la familia. Lo veo positivo, no veo nada negativo, pero depende de cada uno de ustedes en su vida. Ahora sí voy a pasar con las energías que tienes en el trabajo. Te sale la carta del Sota de Copas. Ay, Cáncer, esta semana parece que tienes en el trabajo a una persona intensa, es una persona inmadura y eso es como tu tema para esta semana. Recuerda que esa carta de la madurez es la carta que corona tu lectura. Tienes a una persona que está trabajando que puede ser mucho menor que tú, obviamente es mayor de edad porque trabaja, pero mucho menor, está como que en la línea esa. Y no quiero decir que todos los que tengan 18, 19, 20 años sean inmaduros. Esta persona en particular lo es. Esta persona con la que tú estás trabajando lo es. Todos los demás, no estoy hablando de ellos, estoy hablando de esta persona en particular. Y no estoy generalizando. Así que muy atentos porque esta es una persona como que muy consentida, muy inmadura, muy spoiled. Así que como que todo se lo dan, es un brat. Es una persona que todo se lo dan. Es una persona que está acostumbrada a hacer lo que le da la gana. Y puede haber sido puesta incluso hasta de dedo en ese trabajo. Y tú, Cáncer, estás que te lleva. Y que ya no aguantas más porque esta persona se ve que saca de quicio, que habla. Entonces parece que tiene como algún tono de voz muy particular, pues no puedo definírtelo, pero habla de que tiene un tono de voz muy particular que llega a ser como molesto cuando escuchan su voz. Si estás buscando trabajo, te sale la carta de la fuerza y te está indicando esta carta, pues aquí te la acerco para que la veas, de que has podido estar tratando con muchísima intensidad, con muchísima fuerza de tratar de conseguir algo de trabajo, que es el momento de que pongas en práctica el tratar de manifestar y soltar. Tienes que let go, soltar, dejar ir, manifestar, enviar tu hoja de vida y desconectarte. Empezar a vivir con alegría, porque si constantemente estás pensando, ay, que me llamen, ay, que me llamen, ay, que me llamen, ay, que me llamen, esa es energía de desesperación. Esa no es una energía de manifestación. Así que lo que estás haciendo es que estás cerrando y bloqueando esas energías para que ese trabajo que estás esperando llegue a tu vida. Empieza a poner eso en práctica. Los que están en una relación, pues ya les hablé de que viene un viaje que están organizando con su pareja. Los que están solteros, te está saliendo la carta de la luna. Me están hablando de un guerrero de Cáncer que tiene miedo al cruzar una línea. Y esa línea puede llegar a ser de confesarle tus verdaderos sentimientos a una persona que está cercana a ti, una persona que puede trabajar contigo, una persona con la cual puedes estudiar en la universidad, una persona que te llama mucho la atención tal vez dentro de tu grupo de amistades y tienes temor entonces de cruzar esa línea y de decirle, ¿sabes qué? Yo creo que me gustas.
Tienes temor de que esa persona te diga, ay, claro, tú también me encantas como amigo. Yo te adoro, mi amiguis. Plom, 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 plom. ¿Cuáles son los números de la suerte para ti esta semana? Vamos a ver. Tienes el 95, qué lindo ese número. Y tienes también el 17, qué hermoso, Cáncer, bellos, estos números me gustan. Recuerda que si vas a jugar al azar, pues ya sea el casino o la lotería, tienes que hacerlo responsablemente. Y el día de la suerte para ti, un día positivo, un día lleno de buenas noticias, un día relax para ti va a ser el día domingo. Así es que muy atentos a las energías, Cáncer, del día domingo. Vamos a pasar en estos momentos con la pregunta interactiva. Voy a sacarte 2 cartas. Voy a tomarlas así. La opción A y la opción B. Tú puedes hacer la pregunta que quieras, una pregunta de sí o no. Y puedes hacer una pregunta y escoges una de las 2 cartas o haces una pregunta diferente o pues para cada una de estas cartas. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es un sí. Un magnífico y abundante y definitivo sí. Si tomaste la opción B o si hiciste otra pregunta para la opción B, la respuesta para ti es que eso hay que reconsiderarlo. Todavía no está para que se haga realidad. Tienes que reconsiderarlo. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí está el video del mes, el video que está en mi canal secundario J Tarot Stars, así que quiero invitarte a que lo veas, te suscribas en mi canal secundario y también que visites mi página web por si estás interesado en conocer cuáles son los precios de mis consultas y qué te ofrece cada una de ellas. Soy J y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.